Los pilotos que fueron elegidos para volar la golondrina ganaron una extraordinaria experiencia. Guten Ral, que estaba colocado en la tercera posición de aviones aliados derribados, nos explica. Tuve la oportunidad de volar el 262. Fue sensacional para mí. Se debía correr despacio sobre la pista, con el motor en marcha lenta, porque era necesario vigilar la temperatura. Encender los motores era un proceso complicado. Primero se accionaba el pequeño motor de 2 ciclos que encendía la turbina. Una vez que se alcanzaban 800 o 1000 revoluciones por minuto, se continuaba con el sistema de ignición. A 2000 revoluciones por minuto, el motor se desenganchaba. Y a 3000 revoluciones, el acelerador se colocaba en la posición de vacío. Al estar funcionando, los motores principales tenían un empuje de 900 kilos con una velocidad en la turbina de 8700 revoluciones por minuto. El avión de adiestramiento del ME-262 estuvo disponible hasta el final de la guerra, así que los pilotos novatos volaban solos la primera vez, un prospecto intimidante aún para los pilotos más capacitados. Durante el vuelo, los instructores permanecían en contacto por radio. La capacidad del avión jamás dejó de sorprender a los pilotos de la Luftwaffe. Las velocidades superiores a los 800 kilómetros por hora eran increíbles para los hombres que nunca habían volado tan rápido, ni siquiera durante los descensos en picada. Por otra parte, la lenta respuesta al acelerador de esos motores causaba problemas, especialmente durante el despegue y el aterrizaje. A diferencia de los aviones de hélice de respuesta instantánea al acelerador, los a reacción requerían que el piloto se adelantara a los acontecimientos. Una vez en el aire, era un avión muy pesado, hasta que se adquiría velocidad. Antes de ese momento, no era muy maniobrable. Por eso, durante el despegue y el aterrizaje, nos protegían los antiguos aviones 190 de hélice, que volaban sobre el campo aéreo. Otra característica agradable era la radio, que recibía transmisiones que no eran interrumpidas por los motores. El avión era bastante silencioso para su tiempo. Si se volaba un avión de combate con hélice, las comunicaciones eran interrumpidas por los motores, además de haber un molesto ruido de fondo. El 262 no lo tenía. Era un avión muy cómodo. La velocidad es intoxicante para un piloto de combate y a 800 kilómetros por hora era difícil encontrar un piloto que no estuviera impresionado con el ME-262. En ese momento, la velocidad máxima de un motor de pistones era de 780 kilómetros por hora y el 262 rompía esa marca cada vez que volaba. Este era al menos el avión que la Luftwaffe pensaba que podía revertir el destino de la guerra. Superado el número y con sus ciudades en ruinas, Alemania esperaba que esta nueva tecnología pudiera recuperar los cielos y salvar al Reich de la destrucción. El día D llegó el 6 de junio de 1944, señalando el comienzo del final del Tercer Reich. Forzado a defenderse, Hitler se había convertido en la presa. Al Führer lo obsesionaba el potencial del 262 como bombardero ofensivo. Esa obsesión sería la clave de la derrota de Alemania y el factor crucial que decidiría el destino del 262. Pocos días después del desembarco en Normandía, otros instrumentos avanzados del terror atacaron a los aliados. La más infame de las armas de la venganza fue la bomba voladora B-1. Impredecible y mortal, anunciaba el comienzo de una nueva clase de guerra. La B-1 era difícil de destruir y terriblemente efectiva. Igual de impresionante era el interceptor Messerschmitt, el Comet ME-163. El Comet, que era impulsado por cohetes, alcanzaba velocidades cercanas a la barrera del sonido y podía elevarse a alturas espectaculares aún para la actualidad. La fama de Rudi Opitz, piloto del Comet, reflejaba la insistencia de Hitler en el uso del ME-262. Debido a que los aviones con motores a hélice no podían volar sobre Gran Bretaña, debido a que tenía una poderosa fuerza aérea que podía interceptar todo lo que volara.
no solo desde el suelo, sino en el aire. Los bombarderos no podían acercarse porque el costo era muy elevado. Pero los aviones a reacción aparentemente eran capaces de hacerlo. Así que Hitler quería que el 262 se convirtiera en un bombardero para poder atacar de nuevo. Y se perdió tiempo en tratar de hacer un bombardero de lo que había sido un efectivo avión de combate. El renombrado as de la Luftwaffe, Adolf Galland, era un ardiente entusiasta del ME-262 como avión de combate. Él describía su vuelo como si un ángel lo empujara. Galland estaba convencido de que el 262 estaba una generación adelantada a la de cualquier avión de combate en su época. Él discutía con Goering que la producción debía concentrarse únicamente en el Focke-Wulf 190 y en el 262. Decía que esto era esencial para la defensa de Alemania. Hitler insistía fanáticamente en que el 262 se utilizara ofensivamente como un bombardero relámpago en lugar del avión de combate que se necesitaba con desesperación. La pobre visión del Führer no era el único impedimento. La naturaleza experimental del avión también detuvo la producción. Los constantes bombardeos y las victorias obtenidas por la fuerza de ataque aliadas habían sellado el destino del Reich. La gran destrucción debida a los constantes bombardeos había cobrado su cuota. A pesar de la irresponsable insistencia de Hitler en transformar al 262, el avión no había podido entrar en servicio antes de la fecha en que lo hizo. Para cuando pudo cambiar el rumbo de la guerra, la oportunidad había pasado. La industria alemana se había comprimido hasta el límite y el alemán promedio vivía un mundo destrozado de noches en vela. Alemania estaba en ruinas. Millones habían muerto. Solamente los muy jóvenes y los viejos permanecían para hacer la guerra. Hacia finales de 1944, la derrota era inevitable. Muchos esperaban simplemente sobrevivir hasta que cesaran los bombardeos. En medio de esa locura, la producción del ME-262 se encontró envuelta en otro problema. La competencia había surgido en la forma del arado AR-234. Este era un avión de bombardeo y de reconocimiento de corto alcance. Este avión poseía la tecnología del más avanzado del mundo. Dado que funcionaba con los mismos motores Jumo 004, el 234 era de gran consumo que pronto acaparó todo el combustible de los motores. Se hicieron algunos intentos para liberar el aprovisionamiento de los motores Jumo al adaptarse 4 motores BMW al arado. Irónicamente, el arado era el más adecuado a la idea del bombardero relámpago de Hitler. Los problemas logísticos del 262 se convirtieron en una pesadilla. La insistencia de Hitler de convertir el avión de combate en un bombardero solo empeoró el problema. Para el as de la Luftwaffe, Günter Rall, la función del 262 era bastante clara. Sabemos que Hitler siempre pensaba en medidas ofensivas. Ese fue el principal problema con el 262. Quería hacer del 262 un bombardero sin la electrónica que pudiera soltar una bomba y mostrar el impacto. Era algo estúpido. Mientras Hitler pensaba en medidas ofensivas, Galland dijo no, debemos producir aviones de combate, solo eso. Pero pronto se vio que tenía razón. Al final tuvo problemas con Goering. Goering lo culpó a él y a sus aviones de combate del gran éxito que tenían las incursiones nocturnas de los aliados. Así que renunció y se hizo cargo del ala 44. Hitler le preguntó qué hacía. Él respondió que quería hacerse cargo del ala 44 y probar que el 262 era un avión de combate, cosa que hizo. Para abril de 1944, los primeros aviones se enviaron a combatir en Lechfeld. Para octubre, esa unidad llamada Comando Nowotny estaba equipada con 30 de esos nuevos aviones a reacción. Poco tiempo después, entraron en combate. La golondrina derramó sangre por vez primera. En junio de 1944, 2 Lockheed Lightnings y un mosquito de Havilland cayeron víctimas de las armas del 262. Otro mosquito sobrevivió.
regresando a Inglaterra con evidencia fotográfica de la existencia de un nuevo avión de combate. Aunque menos avanzado, el nuevo Gloster Meteoro británico tenía una construcción similar a la del 262. Impulsado por varios motores, Rolls-Royce vio acción limitada durante el último año de la guerra, pero fue efectivo marginalmente. En julio de 1944, los Meteoros se lanzaron contra las bombas voladoras B-1, anotando su primera victoria el 27 de julio. El incesante bombardeo aliado agobiaba a Alemania. A finales de 1944, Hitler finalmente había concedido que la defensa aérea era imperativa. Las historias de un superavión alemán desgarraba a todos los rangos aliados. El 262 destrozaba las formaciones de bombarderos a enormes velocidades y era superior a cualquier avión de combate. Era más rápido que las torretas de los bombarderos aliados. Cuando un piloto experimentado lo volaba, era intocable, pero el destino de Alemania estaba decidido. Era un hecho que estábamos perdiendo la guerra. No había duda de ello. Obtener mejores bombarderos, mejores aviones de combate o mejor protección era cuestión de tiempo. Pero la situación habría cambiado considerablemente si el 262 se hubiese producido en masa. De esa forma, sin duda alguna, habría cambiado la situación de los bombarderos norteamericanos. Pero era muy tarde. El ME-262 no podría cambiar el rumbo de la guerra. Las fuerzas aliadas avanzaban implacablemente. Las fábricas alemanas, sus ciudades y su pueblo eran flagelados. En su último acto de desafío, los pilotos de la Luftwaffe incendiaron sus propios aviones para no dejar nada a los ejércitos victoriosos. En la primavera de 1945, la milicia alemana era destruida y los aliados se acercaban al corazón del Tercer Reich. Los aviones de combate aliados y los bombarderos volaban virtualmente sin oposición sobre los cielos de Alemania. Poco quedaba en Alemania que pudiera enfrentarse a ellos. Diariamente, esas incursiones dejaban caer bombas. La devastación era total. El industrioso corazón de Alemania estaba reducido a ruinas. Ya no podría seguir impulsando la guerra. Cientos de miles de jóvenes y viejos, militares y civiles, habían perdido la vida. El Tercer Reich literalmente había acabado con ellos. Hacia el final de la guerra, 7 millones de alemanes habían muerto. Al avanzar las fuerzas aliadas, descubrieron nuevas tecnologías ocultas en toda Alemania. Equipos de recuperación de tecnología, como los magos de Watson, recorrían el campo en los confiables C-47, consignando cualquier cosa que pareciera importante. El general Watson recuerda: podíamos aterrizar casi en cualquier parte. Tuvimos que hacerlo en muchas ocasiones sobre cultivos de maíz. Dormíamos bajo las alas y desayunábamos sobre ellas para despegar al día siguiente e ir a otro lugar para encontrar algo. Los aviones alemanes eran de particular interés en la Operación Losty, su nombre clave. Esos equipos tenían la tarea de capturar aviones destruidos. Watson envió a Bob Strobel para recuperar los ME-262. Él dijo: ve a Lechfeld, encárgate del grupo que está ahí. Adiestra a los pilotos para volar el ME-262. Adiestra también a los jefes de mantenimiento y envíalos a Cherburgo. Me dejó con la boca abierta. Trataba de preguntarle: ¿qué sé sobre eso? Esa fue mi primera experiencia en esa operación. Al llegar, encontré que había entre 25 o 30 aviones en el campo, en diferentes condiciones. Los equipos norteamericanos trabajaban rápidamente, ya que las fuerzas soviéticas se acercaban. Los alemanes ayudaron a poner a los 262 restantes en condiciones de vuelo. Trabajamos con esas personas, aunque no mostraron mucho ánimo al hacerlo. Estaban muy orgullosos del avión que tenían. Sabían que deseábamos ese avión
y estuvieron de acuerdo en trabajar con nosotros. Al final de la guerra, ellos habían reparado esos aviones. Gran Bretaña no tardó en explotar la tecnología. El capitán Eric Brown voló el 262. Muchos aspectos de la tecnología de ese motor y de su armamento mostraban que estaban muy avanzados. De hecho, después de capturar esos aviones, nos horrorizamos al encontrar lo adelantados que estaban. Entre las armas extraordinarias que se descubrieron se encontraba el Rostal X-4, un misil aire-aire. Estaba destinado a utilizarse con el 262, pero ya había sido probado en un Heinkel HE-111. También se encontraron aviones 262 aún más letales, incluyendo uno equipado con un enorme cañón de 50 milímetros. El cañón se proyectaba 2 metros frente al avión y era tan pesado que se debía agregar un contrapeso en la cola. El B-9 fue construido para la investigación a altas velocidades y había logrado que el ME-262 obtuviera su marca de velocidad. Se modificó con una cabina especial de baja resistencia al aire. El ME-262B-186, llamado Defensor del País, tenía un cohete en la cola. Se utilizaba adicionalmente en los motores a reacción, que ayudaban a reducir la distancia en la carrera de despegue y mejoraba la ascensión. El avión instructor 262 de 2 plazas se construyó para reducir la tasa de accidentes. Ese avión era considerado especialmente importante por la inteligencia norteamericana. El piloto de pruebas, Jack Willems, aparece junto al Heinkel HE-162, el luchador del pueblo. Fue un último intento de la Luftwaffe para poner en el aire otro avión a reacción. Debido a que se produjo en grandes cantidades, se recuperaron más ME-262 que ningún otro tipo de avión a reacción alemán. Bob Strobel envió muchos de ellos a Cherburgo, en Francia, y se familiarizó con las características del avión. Estábamos impresionados con su enorme velocidad, lo silencioso de los motores y con la poca vibración que producía. Me impactó su enorme velocidad de 800 kilómetros por hora que lograba sin esfuerzo, con solo acelerar un poco. Cherburgo, en la costa francesa, fue el punto de encuentro para recuperar los aviones de la Luftwaffe, además de ser un centro de mucha actividad hacia el final de la guerra. Después de entregar los aviones, estos eran enviados a Norteamérica a bordo del navío británico HMS River. Todos los aviones fueron protegidos del aire salado. Cuando los pilotos aliados transportaron los 262, fue obvio lo avanzado del avión. Recuerdo la expresión del general Spaatz cuando me vio volar en el ME-262. La expresión fue feroz. Él no era alguien que hablara mucho, pero después me comentó: cielos, de haber usado ese avión correctamente, no habríamos tenido ninguna oportunidad con nuestros B-17 y habríamos perdido muchos de ellos. Volar los aviones enemigos en Europa era bastante arriesgado. Se podían provocar algunos accidentes al confundirse la identidad o al tener problemas con los instrumentos. Además que se presentaban problemas con la fragilidad del tren de aterrizaje. De todos los aviones de combate que he volado, ese fue, creo yo, el avión de combate más emocionante. Se podía hacer cualquier cosa con él. Y Watson no estaba solo. Casi todos los pilotos que lo volaron exaltaban las virtudes del primer avión a reacción del mundo. Cuando se elevaba y todo funcionaba bien, el ME-262 era probablemente el avión más formidable de la Segunda Guerra Mundial. Pocos ME-262 sobrevivieron en buenas condiciones. Uno de los más interesantes pertenece al Museo de Aviones de la Fama, cerca de Chino, California. Este tiene un significado histórico, porque fue propiedad del piloto millonario Howard Hughes. Este 262 tuvo oportunidad de reconstruir su historia en la cinta Jet Pilot. Poco tiempo después de finalizada la guerra, fue introducido por Hughes a la carrera aérea del premio Bendix, en donde debía competir en contra de aviones de combate norteamericanos.
La oferta de Hughes fue rechazada porque se temía que el avión alemán superara a la competencia. Entre los aviones en contra de los cuales el ME-262 debía competir, se encontraba el F-86 Sabrejet, que tal vez fue el avión de combate más avanzado de su tiempo. El F-86 había adquirido mucha de su tecnología del diseño de un avión ME-262 de ala en B. Aunque su avanzada configuración jamás se construyó, los planes originales del Messerschmitt fueron puestos en práctica por Norteamérica, convirtiendo lo que habría sido un avión mediocre en un excelente avión supersónico. Habiendo nacido en la tragedia, el Messerschmitt ME-262 fue el mayor logro de la Luftwaffe. Construido para ayudar a la maquinaria de guerra nazi, desató una nueva era, la era de los aviones a reacción.